noches, estimados amigos, bienvenidos a este tercer programa de Profesionistas por el Progreso. Recuerden que desde el inicio, nuestra misión y visión para este programa es que los profesionistas, como hermanos mayores de la población, pues tenemos algo que aportar a ella misma. Entonces, queremos y deseamos que todos tengan bienestar y producto de ese bienestar tengan felicidad, salud y una vida muy alegre. Es en ese sentido que hoy hablaremos, como lo habíamos mencionado en el programa anterior, del agua. Agua es una palabra muy corta, pero significa mucho. Proviene del latín aqua, todos lo conocemos, es una molécula formada por dos átomos de hidrógeno, uno de oxígeno. La encontramos en estado natural como sólida, líquida o gaseosa. El cuerpo humano tiene un 75% formado de agua en sus primeros años y tenemos un 65% en edad adulta. Es en el sentido que el agua es muy importante desde ese punto de vista. Somos, como seres humanos, más agua que otra cosa, ¿verdad? Además, el agua cubre el 71% de la superficie terrestre. Los océanos contienen el 97%, 1.72% los glaciares aproximadamente, y el resto está en lagos, en ríos, en otras formas. Por otro lado, hay un dato muy general, que solo el 0.08% del agua total es apta para consumo humano. Bueno, pero acá damos generalidades, pero nuestro invitado en esta ocasión, el invitado de honor, es nuestro compañero y amigo, el ingeniero Marco Alfredo Murillo Ruiz, quien es ingeniero civil, titulado por la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional, generación 1973, tiene un diplomado en alta dirección por la Salle, un diplomado en dirección con calidad de la administración pública en el Tecnológico de Monterrey, es egresado del Instituto Politécnico Nacional 2009. Dentro de su actividad gremial y su trayectoria gremial es muy importante, es el tema en que nos conocemos normalmente, y él ha participado en la Asociación Mexicana de Hidráulica como secretario, como director, como vocal. En la Cámara de Diputados ha sido consejero del Consejo Técnico Consultivo de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento de la 62 legislatura. Ha participado intensamente en el Colegio de Ingenieros Civiles de México, ha sido vicepresidente, ha sido primer secretario, vocal, ha recorrido toda la gama de posibilidades en el Colegio de Ingenieros Civiles, es miembro de la Sociedad de Egresados de Ingeniería Civil del Instituto Politécnico Nacional, ha participado en la Federación de Colegios de Ingenieros Civiles de la República Mexicana, en la Fundación Politécnico, y también ha participado con una asociación civil llamada Ingeniería Social y Política, que es un buen amigo, el amigo Jorge Jiménez Alcaraz, quien por el futuro estará también con nosotros en estos micrófonos. Ha participado dentro de la experiencia laboral en la Comisión Nacional del Agua, en la Secretaría de Recursos Hidráulicos, en la Secretaría de Obras Públicas, y obviamente siendo empresario es socio fundador y presidente corporativo integral, constituido por las empresas Agua Integral, Ingeniería Integral Murillo, Infraestructura Integral Murillo y Comercio Integral México. Entonces, pues también tiene experiencia en consultoría en diferentes dependencias, destacando obviamente la Comisión del Agua. Es en el sentido que, pues bienvenido mi querido ingeniero y amigo Marco Alfredo Murillo Ruiz. Consideramos muy importante mencionar pues que el tema de hoy tratará sobre alguna perspectiva sobre el manejo del agua como un programa nacional hídrico, ¿verdad, mi estimado tocayo? Entonces, ¿en qué puntos básicos se desarrolla este tema? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, la verdad me siento muy contento. Y más todavía se trata de tomar en cuenta el tema fundamental en este país y en la vida.
Solo quisiera participar en el programa haciendo algunas precisiones y algunas cuestiones que puedan ilustrar a la población, a la gente en general, de qué es el agua fundamental. De lo que decías al inicio, hay una observación nada más. Efectivamente es un fluido que se puede convertir en sólido, que se mantiene líquido generalmente, y es el único fluido que no llega al estado gaseoso, es el único fluido que se mantiene siempre en estado de vapor cuando se llega a ese nivel. Entonces, los otros fluidos, la gasolina, el alcohol, se gasifican. El agua es el único fluido, el único líquido que se evapora. Siempre el vapor no llega a ser un gas, sino son pequeñísimas partículas de agua, siempre están suspendidas por su peso específico, por sus dimensiones, se elevan a la atmósfera, pero una vez que se enfrían, que empiezan a juntarse, se condensa y entonces se precipita por medio. Es el único que se da para que la población supiera. Nunca se gasifica, siempre es así. Ahora, en lo que las cifras de cuánta tenemos y cuánta constituye el ser humano y cuánta se escurre, cuánta se infiltra, sería bueno que la población supiera más o menos un ejemplo ilustrativo. Si consideramos que el agua total disponible en el mundo fuera el jugo de una naranja, el agua dulce constituiría solo una gota. Del volumen total de agua que existe en el mundo, solo una gota, si lo comparamos con una naranja, sería agua dulce disponible a la que tiene acceso el ser humano. Y como decías muy bien, una tercera parte más o menos se encuentra en los hielos glaciares, en los poros, etc. Otra en los acuíferos subterráneos fósiles, y solamente una tercera parte de esa pequeña gota es la que nos serviría para convivir a los seres humanos de la flora y de la fauna en este mundo. Una cuarta parte de esa tercera parte de gota la tiene Canadá, una cuarta parte la tienen los países soviéticos, así que esta pequeñísima parte de agua dulce es la que nos quedaría para poder convivir a todos los demás países del mundo. Y en este país, en nuestro país. Hablando de los estados que mencionabas en el principio, ¿no? Es casi una brisa la que nos toca a muchos de los países, ¿verdad? Sí, exactamente. Entonces, de ahí la enorme importancia de que nuestro país, que tiene una pequeñísima parte de esa agua, se administre correctamente. Esa es la cuestión. Entonces, si empezamos, ¿de quién es el agua de este país? ¿A quién le corresponde? Bueno, el agua es, constitucionalmente hablando, un recurso propiedad de la nación. No es del gobierno, es de todos y cada uno de los mexicanos. El gobierno es el depositario de la confianza de los mexicanos para su administración, también por mandato constitucional. Entonces, el gobierno, cuando toma decisiones, la está tomando a nombre de todos los mexicanos, pero que tendría que ser con la conformidad de los mexicanos mismos, porque somos los legítimos propietarios del agua. El gobierno solamente es el depositario de la confianza para su administración. Al final de cuentas, como muchas actividades, el gobierno administra para el bienestar de la población. Tiene esa gran responsabilidad de tenerla para todos los mexicanos y para todos sus usos. Esa es la cuestión. ¿Qué es lo que significa entonces para México el agua? El agua es un recurso finito, no lo tenemos de manera infinita. Es un recurso que es garante de la soberanía nacional. Hoy las guerras se han visto desde mucho tiempo, se siguen viendo por el agua. Eso que estamos viendo nosotros en los países árabes no es precisamente por el petróleo. Ahí el agua es mucho más escasa quizá que el petróleo mismo, y los grandes pleitos, los grandes problemas, la posesión, la penetración de otros países es por dominar el agua que hay en esos lugares. Entonces, en nuestro país, que tenemos esa agua que decimos que es finita, es garante de nuestra soberanía también. Eso es lo que nos permitiría vivir. ¿Y cómo sirve o para qué sirve el agua? Bueno, pues es un elemento de salud pública. Tendríamos todos que disponer del agua suficiente y necesaria para poder vivir, pero también es para la producción de alimentos. Gracias al agua nosotros tenemos alimentos y podemos alimentarnos adecuadamente. Hay que suministrar en el campo, a veces en riego, a veces simplemente por agua de precipitación pluvial, a veces hay que sacar quizás hasta de las rocas, como se diga, pero hay que tener agua para producir alimentos. También es para uso industrial, para generación de energía eléctrica. Es un detonante de la economía nacional. Entonces, de ahí la importancia de este recurso fundamental para nuestro país y para todos los países del mundo, ¿verdad? Definitivamente. Concluiríamos con todo este análisis tan acertado en que llegamos a un lugar común: el agua es vida, finalmente. Sin ella no podemos vivir. Exactamente. ¿Qué hacemos con el agua? Bueno, en ese ciclo hidrológico que todos más o menos conocemos, que subimos en la escuela, que se evapora, se precipita, como se hace un residuo, escurre,
se almacena, se infiltra. Ahí es donde intervienen precisamente las políticas públicas. ¿Qué hacemos? ¿Dónde construimos obras de infraestructura? ¿Cómo las construimos? ¿Cómo almacenamos esos recursos? ¿Cómo los preservamos? ¿Cómo los conservamos? Ese es un tema muy importante porque se comenta que la naturaleza, Dios nos provee el agua, pero no la detuvo, ni la hace útil para la humanidad, ya sea para consumo, para cosechas, para todas las necesidades humanas. Y ahí es donde entra la técnica agrícola. Ahí es donde estamos los profesionales. Exacto. Ahí es donde los que hemos sido educados, gracias al esfuerzo de todos los mexicanos, que con su cooperación, con sus aportaciones diarias y permanentes de una parte de su sueldo, estamos comprometidos, estamos obligados a servir a la sociedad. Es donde tenemos que aplicar esos conocimientos que nos han dado con muchos esfuerzos a bien de la sociedad. No se vale que nosotros digamos que hay emergencias o que hay sequías o que no sabemos qué pasó o no pasó. Los mexicanos, sobre todo los profesionales de México, sabemos perfectamente bien qué pasa con el recurso hidráulico y tenemos entonces que construirlo, conducirlo, distribuirlo, darle tratamiento para que no se contamine. Todas las facetas del uso del agua, los profesionales de México tenemos que ser los responsables de cada una de las acciones al menor costo posible y garantizando que esa agua sea sustentable, es decir, que sirva para el uso de la actual generación, pero también para las futuras generaciones. Mencionaste dos temas muy importantes referentes a sequías e inundaciones. Nuestro país, por la condición geográfica y la condición orográfica, climática, etcétera, pues tenemos vastas zonas donde hay sequías muy importantes. Tenemos del centro hacia el norte de la República y zonas donde hay tal precipitación que pues, se inundan, ¿no? En tiempo de todo el sureste, todo el sur, en tiempo de lluvias, ¿no? Entonces, esa situación de administración del agua pues es verdaderamente importante porque el agua te puede matar de sed, pero también te puede matar por exceso en ciertas ocasiones. Exactamente. ¿Qué pasa entonces en esa situación? Bueno, hay que analizar cuál ha sido la participación de los profesionales en las decisiones del gobierno. Por ejemplo, yo diría, efectivamente, se habla mucho de que hay una irregular distribución del agua en el tiempo y en el espacio de nuestro país. Dicen en el tiempo porque solamente llueve de manera más o menos regular e intensa 4 meses al año. De los 12 meses del año, 4 meses tenemos precipitación pluvial. Los otros 8 meses son de estiaje, son de escasez de agua, al menos desde el punto de vista de la lluvia. De hecho, necesidad de administrarla, de conservarla, de almacenarla como si fuera un monedero. Esas son las grandes presas o los acuíferos, un monedero donde tenemos nuestro recurso vital, que es el agua ahí guardado, almacenado, para irlo suministrando periódicamente en esos 8 meses, esperando nuevamente la precipitación pluvial. Entonces, ahí es donde interviene la ingeniería. Efectivamente, no hay una distribución uniforme, pero eso no tiene que ser un problema para los mexicanos. En ningún país hay una distribución uniforme de agua. Conocemos el ciclo hidrológico perfectamente bien. Entonces, y dicen en el espacio, porque vean ustedes el problema de la planeación de nuestro país. Hacia el norte, centro-norte del país, donde tenemos escasez, se genera casi el 77% del Producto Interno Bruto. Y ya solamente tenemos el 30% al 28% de los recursos hídricos. Y en el sur-sureste, donde tenemos precisamente el mayor volumen de agua disponible, no tenemos desarrollo. No le hemos apostado al desarrollo del sur. Ese me parece, desde el punto de vista personal, un grave error de planeación en nuestro país. No pudiéramos o no podemos ir continuando con esa estrategia que nos ha llevado a un caos. Si ustedes recuerdan lo que nos enseñaban en la escuela de la historia universal, las grandes civilizaciones siempre se desarrollaron en torno a un río o a un agua. Es claro, el agua es vida, como estamos diciendo, y las grandes civilizaciones se tendrían que desarrollar en nuestro nivel. Es inconcebible que en nuestro país los grandes imperios, las cuencas lecheras, las termoeléctricas, las industrias fuertes estén en lugares donde no tenemos agua. Eso es inconcebible. Y que no se esté pensando en llevar ese desarrollo al lugar donde tenemos los recursos hídricos y no se están aprovechando adecuadamente. También por ahí hay un dato de México donde la mayoría de la población está en el altiplano, a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar, y la producción mayor, como tú mencionabas, del Producto Interno Bruto
se da en esta zona. Y a lo mejor está un poco, no sé si descuidado, no sé si no bien planeado el hecho de utilizar toda esa abundancia de agua en lugares donde la hay. Y bueno, esto nos llevaría un poquito a un tema como es el derecho humano al agua, ¿verdad? El derecho humano al agua pues es un derecho, no es humano, como parte de los derechos humanos, porque sin ella pues prácticamente no podemos vivir. Es en el sentido que las políticas públicas para atender ese derecho humano deben de estar verdaderamente dirigidas por personajes, por ingenieros, por técnicos que conozcan el tema, porque luego sucede muchas veces que son cuestiones sexenales, ¿verdad? Llega un sexenio, llegan los administradores, a veces en la economía se va a la Secretaría de por ejemplo, de Ascensor, o se va, y entonces toda esa gama de conocimientos técnicos que deben aplicarse para una buena toma de decisiones se pierde. Es en el sentido que yo considero que los profesionales, los especialistas deben estar participando, porque como tú bien mencionabas anteriormente, el gobierno, el Estado, los contribuyentes aplican muchos de sus impuestos, se van a la educación pública, ¿no? Entonces cada profesional que sale, profesionales que sale de una universidad, de un instituto internacional, como en nuestro caso, pues, le cuesta al país. Entonces tiene que ser aprovechado su conocimiento, esa experiencia. Sí, efectivamente, yo creo que no debemos culpar tanto a los políticos, no, claro, o no tanto a los gobernantes, sino a la falta de participación, de presencia de los profesionales, de los técnicos. Tenemos una formación, ¿no? Desde el lugar donde desde la escuela nos decían que los ingenieros no somos políticos, somos técnicos, y por lo tanto no entendemos bien lo que está pasando con la política. Nosotros estaremos obligados a conocer perfectamente bien ese entorno, ese medio, esas características de los políticos, porque no nos hemos podido comunicar adecuadamente. Es, a juzgar por los resultados, un hecho de que los políticos no nos han entendido bien, o nosotros no hemos sabido explicarnos bien, tener ese lenguaje de comunicación con ellos en la toma de decisiones, y nos ha llevado a esta situación complicada. Ya ustedes, por poner un ejemplo, se habla de ese derecho humano al agua. Qué bueno, es un acierto del gobierno que ahora lo lleve a rango constitucional y entonces obligue al gobierno federal mismo, como garante del buen manejo del agua en nuestro país, a que todo mexicano tenga acceso al agua de manera económica, de manera en volumen y en la cantidad suficiente y necesaria. Y en la calidad. En la calidad, sobre todo, la solidaridad. Porque miren, por ejemplo, nos hablan de un sistema de agua potable en cualquier lugar, incluso en la Ciudad de México. ¿Qué pasa con el agua que estamos usando en las tuberías? ¿Es potable o no es potable? Yo diría categóricamente no lo es. No lo es ni en la Ciudad de México ni en ninguno de los otros sistemas de agua del país. Esa es una declaración de agua. ¿Qué pasó? No tenemos agua potable. Bueno, es que la norma 127 que expide la Secretaría de Salud y que habla del agua potable establece 46 parámetros a cumplir. Y prácticamente la gran mayoría de los sistemas de agua de nuestro país solamente vigilamos uno de los 46, que es el de desinfección. Si el agua está clorada o no está clorada. Yo diría que escasamente habrá laboratorios en México que tengan capacidad para determinar los 46 parámetros de la norma, ¿no? Entonces no tenemos capacidad de vigilancia y las plantas potabilizadoras pues trabajan en una eficiencia muy baja. Inclusive existen sistemas de agua que les llamamos de agua potable que no tienen una potabilizadora, entonces pues una agua potable. Y ese es otro problema de la ingeniería que habrá que aceptar como una de nuestras cosas más graves. Tan pronto excavamos una zanja y pensamos que íbamos a tender una tubería y ponemos un letrero que dice aquí se construye el sistema de agua potable nacional, como si potabilizar significara entubar. La acción de entubar es una acción física, vamos a entubar, pero potabilizar es otra. Clorar también, ¿no? Clorar también. Clorar, si me dicen es potabilización, ¿no? Potabilizar es la acción físico-química bacteriológica para dar tratamiento a todas las características o condiciones que tiene el agua, hasta llevar al rango de la norma 125.
Sí. Esa norma, perdón, ¿es una norma oficial mexicana? Es una norma oficial mexicana expedida por la Secretaría de Salud. Y cosa rara, ¿quién vigila el cumplimiento de esa norma? Nadie. La Secretaría de Salud no tiene los técnicos suficientes necesarios, la Comisión Nacional del Agua tampoco, los organismos de agua potable de los estados tampoco, las comisiones estatales tampoco. Hay una carencia absoluta de vigilancia en torno a la calidad del agua. ¿Conocen a ustedes algún presidente municipal, algún administrador del sistema de agua que haya sido, ya lo habíamos encarcelado, pero al menos sancionado? Ninguno en el país. Ninguno en el país. Y el Código Penal tiene un apartado que dice que quien suministra agua de calidad inadecuada que cause o puede causar daños a la salud tiene hasta 8 años de prisión. Nunca ninguno de nosotros que vivimos en la Ciudad de México ni en ninguna otra población del país tiene un documento que diga este mes te suministramos agua con esta calidad. Nunca el organismo operador nos ha dado a conocer la calidad con la que está suministrando el agua. Y cuando hablamos de derecho humano al agua, estamos hablando sí de la cantidad, de la periodicidad, pero fundamentalmente de la calidad que garantice la salud de la población. Entonces, dicho sea de paso, tenemos entre manos un problema muy importante, porque no estamos garantizando un derecho constitucional, es algo grave. Bueno, cuando tenemos oportunidad de viajar a países del primer mundo, pues vemos verdaderos por todos lados y nos tomamos por toda la confianza del mundo, cosa que no sucedería en nuestro país seguramente, ¿verdad? Entonces, las normas oficiales mexicanas, las NMX, las voluntarias y todas las que se van generando prácticamente son estándares internacionales, sí, los cuales deberíamos de cubrir. Sí, sin duda. Esta norma oficial mexicana de agua potable está equiparada a los estándares internacionales. Efectivamente, ¿dónde está entonces el agua potable en nuestro país? Pues es triste, pero habrá que aceptarlo. Cuando vamos a Los Pinos, que nos hace favor de invitarnos a la casa del señor presidente, nos dan el agua embotellada. Sí. Y cuando vamos a la Comisión Nacional del Agua, que alguna vez hemos estado ahí, en la Casa del Agua de México, nos dan agua embotellada. Y cuando vamos al sistema de aguas de la Ciudad de México, también. Y si vamos a las cámaras, en la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, ahí está, ahí también. En el Palacio Legislativo, ahí. En la Comisión del Agua. Es inconcebible. Sí. ¿Cómo nos puede decir quien sea en su momento el director de la Comisión Nacional del Agua que está suministrando agua de calidad, si en su propio edificio no tiene agua de calidad? Claro. Ni tampoco el sistema de aguas de la Ciudad de México? ¿Cómo los diputados y senadores están legislando sobre un recurso tan importante y nos dicen que están garantizando la calidad del agua para bienestar de la población si no tienen en su propio edificio agua de calidad? Definitivamente. Ahora, este tema tendría que ver con el costo, con, digamos, la conciencia ecológica, con conciencia de población, con qué tendría que ver el tema de que no tengamos el país agua potable. Yo pienso que habría que tomar definitivamente acciones al respecto, porque ahí parecería que hay una grave aberración que hemos venido repitiendo sistemáticamente año por año, década por década, sigue siendo igual. Los organismos operadores se escudan en que como los usuarios no pagan la cantidad suficiente y necesaria de recursos, o sea, no estamos pagando por el servicio de agua potable, entonces ellos hacen como que nos suministran el agua y los usuarios hacemos como que la pagamos también. Sí, entonces eso, que habría que romper definitivamente. ¿Dónde tenía que ser la pregunta? Fundamentalmente, yo diría para todos, ayúdenme a pensar. ¿Alguna vez, cuando en el ejército necesitamos aviones o tanques o vehículos o uniformes para la población, nos cobran esos recursos expresamente para dotar de armamento al ejército? No. Cuando en algún municipio, aquí en la Ciudad de México, van a comprar patrullas para la seguridad, ¿nos cobran expresamente para eso? No. ¿Y para asfaltar las calles? Nunca. ¿Y para poner postes de alumbrado? Nunca. Nunca. ¿Por qué para el agua, que es un recurso vital, que es fundamental? Se nos cobra. Cuando tenemos que tener un derecho a tener agua gratuita. Siempre nos dicen que lo que pasa es que están dando servicios. Sí, también la vigilancia, también la seguridad, también la vialidad, son servicios. Yo diría que habría que invertir totalmente el procedimiento. Cóbrenos, y si le preguntamos a las amas de casa, y sobre todo las colonias circundantes de la ciudad, donde están los cinturones de miseria o de marginalidad, ¿qué prefieres?
¿Calles pavimentadas o agua? Agua. ¿Qué prefieres, patrullas o agua? Agua. Hombre, ¿qué prefieres, escuela? Vamos al extremo, escuelas o agua. Antes que tener una educación excelente, debemos tener una salud excelente. Y el agua es garante de la salud. Entonces, antes hay que cambiar el esquema que tenemos. Antes que la educación en siquiera, tendríamos que tener recursos para la calidad. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer el Estado? Proveer de los recursos suficientes y necesarios a los organismos operadores para que brinden agua de calidad, servicios de calidad. Por eso que la va a ser norma 127. Y nosotros tenemos que pagar los impuestos que siempre pagamos para todas las cuestiones de la misma forma que lo hacemos para el ejército, para las patrullas, para los pavimentos, para todo lo demás, pero el gobierno tendría que garantizar plenamente ese servicio. Hoy es complicadísimo. Si a nosotros en nuestras oficinas, cuando fui funcionario del gobierno federal, me dijeran, ¿sabes qué? Que parte de tu salario, de tus ingresos, los vas a conseguir, los vas a tener a partir de pedir a cada uno de los que tienes ahí que integren tu salario. Eso nunca lo voy a lograr. Entonces, el organismo operador no tiene que cobrar por el agua. El organismo operador tiene que brindar el servicio y tiene que haber otra entidad que sea quien cobre por el agua. Si es que quisiera cobrar, yo me pondría siempre. El agua tendría que ser gratuita porque constitucionalmente así se establece. ¿Que nos cuesta hacerlo? Sí, es un servicio de la Federación precisamente o de los estados, pero no tendría que haber costo por el suministro del agua, y menos si lo están haciendo con esta realidad. De hecho, yo he asistido a algunos congresos de una asociación de organismos operadores del agua y se ve que tienen bastantes recursos, o sea, se nota. Y normalmente a estos congresos y encuentros asiste el presidente de la República, se dicen discursos muy buenos, se ve como que el enfoque es, sobre todo para uno de alguna parte del círculo vicioso, administración del agua. Lo ven como administración, más no como un derecho humano a tener el agua. Bueno, con esto cerramos la primera parte. Gustavo Tocayo nos ha dado luces importantes en el tema del agua y después del corte seguimos con los otros temas que queremos seguir. En Conexión Integral somos un equipo de expertos en reparación y mantenimiento de equipos de cómputo, redes, telefonía, circuitos cerrados de televisión y controles de acceso. Contamos con personal altamente calificado para satisfacer sus más altos requerimientos de servicio en informática y seguridad. Durante 7 décadas, Deiman ha desarrollado una amplia gama de colorantes, saborizantes y productos semipreparados que satisfacen los requerimientos de la industria de alimentos, así como las necesidades y gustos de los clientes y consumidores a nivel nacional e internacional. Oficinas virtuales El Plaza Corporativo Condesa. Avenida Tamaulipas, 4º piso, oficina A. Colonia Hipódromo Condesa. Oficinas virtuales para iniciar o expandir tu negocio. Servicio de telefonía personalizada. Recepción de correspondencia. Llamadas locales sin límite y más. Llama 5211 4975. Buenas tardes, estimados cibernautas. Mi nombre es Abisaíl Ibar y ahora mi entrevistado es mi estimado amigo Raúl Milton. Otra vez de nuevo contigo. Y bienvenidos aquí a su programa, Proyecto Más, Simplifícate. Pasando a los siguientes temas, el uso del agua es de diferentes formas, de diversas formas. Hay uso ecológico, público, urbano, riego agrícola, generación de energía, industrial, turístico, etc. ¿Cómo
¿Cómo se definen las prioridades hacia esos usos? Bueno, debería haber, existe de alguna manera un orden de relación, o sea, ¿qué tiene más importancia sobre ello? Sin duda, lo acabamos de decir constitucionalmente, el consumo humano, el uso público urbano es prioritario sobre otros usos. Pero no lo piensan así los productores agrícolas. Los productores agrícolas dicen, bueno, necesitamos el agua para producir alimentos. Y los industriales, pues es un insumo fundamental. Entonces, están pensando los industriales que debe ser de ellos. Y nosotros añoramos aquellos tiempos en que íbamos en nuestra infancia a nadar al río y a pescar. Entonces, el uso recreativo también es fundamental, también es importante. Pero nos estamos poniendo los seres humanos por lo que queremos y lo que necesitamos. Y quién aboga, quién defiende a la flora y a la fauna, que también requiere su uso ecológico, que decíamos hace un momento. Total, que lo que tenemos en México es una serie de presiones por el uso de agua. ¿Dónde se incrementan o dónde se disminuyen? Bueno, está en función de la disponibilidad. Hay regiones de nuestro país, ya decíamos, donde hay una escasez de agua enorme, al menos juzgar por la demanda que tenemos, y nosotros lo que hay es abundancia de agua a juzgar por la demanda que tenemos. Entonces ahí se habla de estrés hídrico, donde tenemos más demanda, donde tenemos menos demanda, y donde hay más competencia por los usos del agua. Y de alguna forma se acomodan las cosas de tal manera de darle el agua al que genera más riqueza con esa, no tanto al consumo humano, porque en muchas poblaciones donde hay escasez, pues resulta que también tenemos tandeos y les damos un día sí y un día no, y a veces una semana sí y 3 meses no. Es un desorden lo que tenemos en el suministro de agua. No hay una constancia en el suministro, de tal manera que nuestros organismos o nuestros sistemas de distribución de agua, yo les digo de agua potable, sistemas de distribución de agua, requiere además que tengamos una cisterna y además un tinaco, porque tenemos que almacenar agua indebidamente. El organismo operador tendría que darnos permanentemente el agua que necesitamos con la presión suficiente necesaria para que no tuviéramos que subir a los tinacos de utilizar bomberos ni nada. Ese es un sistema correcto. En nuestro país no tenemos ninguno. Y hoy nos hablan en ese, digamos, en ese compromiso de suministrar agua a toda la población, de que no va a haber una sola persona sin acceso al agua. Hombre, esa es una farsa. Evidentemente no hay en este momento ninguna persona en nuestro país sin acceso al agua. El que no tiene acceso al agua está muerto, sin duda. Entonces, es decir, vamos a avanzar que todos tengan acceso al agua, pues todos tenemos acceso al agua si no estamos muertos. De alguna otra manera, Pues sí, aunque no sea la adecuada. aunque no sea la adecuada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, por ejemplo, en el caso del agua que puede estar al uso? Tenemos, vayan ustedes de espaldas, 178,000 poblaciones en nuestro país que andan fluctuando entre los 100 y 200 habitantes. A menos de 100 habitantes. Dispersos por todo el país. ¿Cómo podemos llegar a ellos con nuestros sistemas formales, nosotros ingenieros, de captación, extracción de o toma de un agua superficial, almacenamiento, tratamiento, potabilización, distribución, recolección en esas localidades de menos de 100 habitantes? Imposible. Tendríamos que buscar formas alternas de suministrar agua de calidad. Me tocó en algunos años ser responsable del combate al cólera en México, una epidemia muy fuerte, o sea, que lo recordaron. Pues a mí me tocó atenderla y erradicar el cólera en nuestro país. Afortunadamente lo logramos. Y entonces tuvimos que entrar con una acción totalmente diferente de desinfección del agua, no decimos de potabilización, de tener agua más o menos libre de organismos patógenos para que la población no enfermara y erradicamos. Hay que encontrar mecanismos diferentes. En cuanto al otro uso, que es el agrícola, se habla, y a mí me parece que ahí no estamos dándole el valor justo, el nivel justo a los productores, se habla que son los grandes derrochadores del agua, porque el 78% del agua en México se utiliza para la agricultura. Entonces la están desperdiciando. Sí, hay un uso indebido del agua, no hay duda alguna. Pero también hay que reconocer que ellos son los transformadores del agua en alimentos, entonces tienen un mérito. Y también hay que reconocer que aunque digan que le están dando más agua a la planta, pues, entre comillas, pues las plantas no son tontas, nosotros no podemos tomar más agua, no podemos ingerir más agua que la que requerimos. Entonces, la planta toma el agua y lo más se va. Una parte normalmente se infiltra, otra parte se evapora y luego va a llegar de forma de lluvia. Entonces no hay tal crimen de los productores del campo como de los tenedores. Otros son los industriales. Los industriales utilizan menos agua de la que normalmente, bueno, menos agua que los otros usos.
¿Cuál es el problema de los industriales? Bueno, que la descarga sin tratamiento, en términos generales, no hay un buen tratamiento. Entonces viene con una serie de contaminantes que utilizan los usos aguas abajo en todas las corrientes o que dañan a la flora y a la fauna. Igual es el pecado de los industriales, ¿no? Utilizan menos agua y son generadores de riqueza, sí, pero tendrían que tratar las aguas para poder descargar. Cuando algún tiempo fui de alguna manera responsable del otorgamiento de permisos de descarga en nuestro país, tenemos en ese momento como 140,000 descargas de aguas residuales por los sistemas de alcantarillado y habría que regularlos a través de descargas, de permisos de descarga. Nos fijábamos condiciones particulares, ¿cómo vas a descargar aquí? Donde los industriales no nos entendían cuál daño causaba. Pensamos, es muy fácil, ¿no? Tú tomas el agua de esta corriente un poquito arriba y luego descargas un poquito abajo. Entonces te voy a invertir. Descarga un poquito arriba y toma el agua de un poquito abajo para que veas lo que tú estás descargando como que estás abasteciendo de esa calidad. Entonces ahí reaccionaban y tenían esa conciencia. Ahí el tema es hacer algún tratamiento primario, etcétera, para que salga con cierta calidad de la descarga. Tendríamos que cambiar los criterios que ahora se están siguiendo en términos generales. ¿Cuál es la meta del gobierno federal? ¿Cuántas plantas de tratamiento se van a construir? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el volumen de aguas que se está tratando o se va a tratar? Entonces nos dicen, en nuestro país hay 2,000 plantas de tratamiento para un volumen total de X número de metros cúbicos. Exacto. Siguen construyendo plantas y plantas. Yo diría, han mejorado en un solo miligramo por litro la calidad de algún cuerpo de agua. ¿Ustedes conocen algún río que a partir de las plantas de tratamiento que ya han tenido por ahí, y ahora sí podemos nadar o puede haber pesca, etcétera? No hay ninguno. Deberíamos de cambiar el criterio y decir, no nos interesa cuántas plantas van a construir, no nos interesa cuál es el tratamiento que le van a dar, si primario, secundario, terciario. Lo que nos interesa es cómo mejorar la calidad del agua del río o del acuífero del que estamos tomando las aguas. Y esos criterios no se están tomando ahora. Y ahí es donde deberían normarse. En los organismos operadores no nos interesa cuántos habitantes le estamos dando agua, ni cuál es el volumen, sino cuál es la calidad del volumen que estamos dando, cuál es la repercusión en la salud. ¿Cuántos enfermos por enfermedades gastrointestinales tenemos ahora y cuántos vamos a tener después a partir de esta calidad? Entonces, que nos reporten los servicios de salud que hay una disminución drástica en la movilidad y mortalidad por enfermedades diarreicas de origen hídrico. Tendríamos que ir hacia el final, ¿qué es lo que estamos esperando que se vea? Y en el uso industrial de alguna manera y la generación de energía eléctrica también. Entonces, tendremos que ir viendo cómo mejoramos la calidad del agua para que eso sea el detonante que alivie de alguna suerte el estrés hídrico, las presiones que están teniendo. No estamos hablando de que estamos compitiendo por la cantidad, sino fundamentalmente por la calidad. Hoy es más complicado tomar aguas superficiales por su mala calidad que extraer aguas del subsuelo porque tenemos acuíferos todavía con buena calidad. Entonces, estamos agotando de alguna manera los acuíferos en aras de que tenemos agua de mejor calidad ahí que la que tenemos sobre la superficie, ya la sacamos, ya la tenemos a nivel de superficie. Hombre, cuidemos su calidad para que nos sea mucho más útil y no vayamos nuevamente hacia los acuíferos subterráneos. Hay lugares como en la comarca lagunera, ya estamos tomando agua de los acuíferos fósiles, ya tienen grandes concentraciones de metales pesados, tienen arsénico, tienen fosfato, tienen elementos que hacen daño a la salud. Y ya no tiene otro recurso más que ese. Tendríamos pues que cambiar un poquito la forma. Y si me lo permiten aquí, yo quisiera hacer un paréntesis. Se habla muchísimo de que el agua se va a acabar, o que el agua se está acabando. Y la gente lo escucha así. Y los técnicos lo estamos permitiendo. Yo les tendría que decir a todos que el agua en nuestro planeta y en nuestro país nunca, absolutamente nunca se va a acabar. No hay manera. El agua, como muchos de los elementos que estudiamos en la escuela, ni se crea ni se destruye. No hay forma. Las mismas gotas de agua que existieron desde que se formó el universo y desde que se formó nuestro planeta, las mismas gotas de agua que tenemos en este planeta, son las que seguimos teniendo y seguiremos teniendo a lo largo de los siglos y más siglos. Entonces, el agua no se va a acabar. El problema quizás sea la calidad. Exacto. Es nuestra responsabilidad mantener las aguas residuales con cierto nivel de calidad, vamos a decirlo así,
y utilizar normas al respecto. Exacto, y utilizar racionalmente el agua que utilizamos, en todos los sentidos, ¿no? Y llevar el desarrollo donde tenemos el recurso para no seguir agotando donde no lo tenemos. Sí. Es un cambio en la planeación, un cambio en los criterios del manejo del agua, un cambio en la forma en la que nosotros lo estamos utilizando. El agua está ahí para nuestro beneficio y el de esta generación y de las generaciones posteriores. Sí, porque ahora para suministrar aguas en ciertas ciudades, como es el caso de la Ciudad de México, pues lo que estoy escuchando, que se consume energía eléctrica como para 3 ciudades medias del país, o sea, que es una buena cantidad de energía eléctrica la que se consume para subir el agua a los niveles en los que estamos poblando esta ciudad. Ahora, también se menciona, y lo mencionaste al principio de la charla, que el agua es un tema de seguridad nacional, ¿verdad? Seguridad nacional respecto de la soberanía, pero también respecto de guerras internas. La gente puede llegar a tener problemas importantísimos por la disputa del agua, ya sea para riego, para el consumo humano, para ese tipo de situaciones. Entonces, vemos desde todos los puntos de vista que el agua realmente es muy importante, como mencionaste hace rato, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿Pavimento o agua? ¿Qué prefieres? ¿Vigilancia? Agua. Entonces, es verdaderamente es un elemento que además no solo sirve para consumo, para producir alimentos, parte de eso provee de desarrollo económico, ¿verdad? También es muy importante por esas situaciones generar marcos jurídicos que normen el uso y el reuso del agua, también generar una cultura en la población, ¿verdad? Que va muy ligada a veces con la educación, o sea, educación y cultura por ahí van de la mano. Entonces, ahí es donde las políticas públicas deben tener mucha información a la población para que tengamos sustentabilidad del uso del agua. No es así, Sí, la palabra clave de todo esto que está comentando en este momento es información y más información. Debemos estar totalmente informados. Tenemos que medir una y otra vez, medir para saber cuánta agua es la que verdaderamente tenemos. Y no se puede administrar lo que no tenemos idea de cuánto es. Entonces, para poder administrar adecuadamente el agua, debemos saber cuánta tenemos claramente, con toda precisión. Y luego información, porque se decía, este es un tema de seguridad nacional. ¿Qué quiere decir? Bueno, que el agua tiene que seguir siendo lo mismo. El agua era un recurso que contemplaba la Ley General de Aguas hace 2 décadas. Después hubo un cambio en la legislación y ahora es un territorio de agua nacional. ¿Cuál es el cambio fundamental entre una Ley General de Aguas y una Ley de Aguas Nacionales? Bueno, que en la Ley de Aguas Nacionales que tenemos ahora está permitido la compraventa del agua, o sea, la compraventa o el intercambio, por decirlo de alguna manera, de las concesiones del agua. Entonces, información. ¿Quién tiene las concesiones del agua? Eso es un tema de seguridad nacional. La tenemos los mexicanos, la siguen teniendo los agricultores para producir alimentos, la compraron los industriales, la tienen las grandes empresas embotelladoras. ¿Quién tiene el agua de los mexicanos en este momento? Tiene que haber suficiente información. Digamos a la gente con tal calidad dónde están los grandes poseedores de los volúmenes del agua. Y si es agua, al igual que todos cada uno de los humildes mortales que somos nosotros, se está cubriendo por parte de los grandes poseedores de los volúmenes los derechos suficientes necesarios para que podamos legislar con mucho más calidad. ¿Cómo vamos a hacer para el agua de quiénes? Yo diría un tema, por ejemplo, fundamental para los legisladores. Hay un principio en derechos. El primer tiempo es el primer derecho. Es decir, yo llegué primero cuando yo diría a las generaciones que están de los jóvenes o los que están naciendo, pues llegaron tarde. ¿Quién tiene las concesiones? ¿Aquí no van a hablar? Así nos van a decir, no, les garantizamos que tienen agua para consumo. O sea, la vida está garantizada así, de la generación de riqueza. ¿En manos de quién está ahorita la tenencia del agua, las concesiones?
Las nuevas generaciones no tienen acceso, prácticamente no tienen rutas por concesionar. Claro. Es en el sentido que cada vez se vuelve más importancia de la participación social, ¿no? O sea, rendición de cuentas por parte de los gobernantes y la transparencia, solicitar cuentas por parte de la sociedad civil. Es ahí donde este tema es tan importante que no solamente es un problema del gobierno, de ejecutivo o legislativo, sino es un problema de todos. Entonces tenemos que todos participar por un ejemplo, para solucionar ese problema. Exacto. Yo no diría que hay desgobierno, que no, pero sí que en algunos aspectos el gobierno está rebasado. Por ejemplo, les diré, todos los cauces de los ríos tienen a sus lados una zona federal, en ambas margen. Pues existe zona federal que es propiedad de la nación. Y prácticamente todos los cauces y sus zonas deben estar invadidos en las urbes. Entonces, parte de los grandes problemas que estamos teniendo, que decíamos de los daños por inundaciones, no es tanto que el agua haya llegado a donde estaba la población. Es clarísimo que la población llegó a donde está el agua. Penetramos en el espacio del agua. Ahora decimos que estamos afectados por el agua, no señores. Nos metimos al espacio del agua, estamos en la zona federal invadiendo. Así se pasa a la autoridad. Ni las autoridades municipales, ni las autoridades estatales, ni las municipales, nadie está interviniendo ahí. Y al contrario, están hasta vendiendo indebidamente en algunos lugares la zona federal. Y los grandes desarrolladores de casas están invadiendo las zonas federales. Y en nuestro país, los grandes hoteleros están invadiendo las playas que son de la nación y que no deberían ser playas privadas. Manglares, en muchos casos. ¿Qué es lo que está pasando? Falta la aplicación de la ley. Y por eso necesitamos la participación de la población, que haya exactamente ese balance entre el gobierno y la gobernanza, que la población pueda participar en la toma de decisiones también, porque finalmente es nuestro recurso, es de nosotros. Y en algunos lugares se forman consejos de agua, los consejos consultivos, pero siempre están llamados ahí los grandes tenedores del agua, los grandes usuarios de agua, los industriales, los agricultores. Y nosotros, cuando hemos sido llamados al consejo consultivo de agua para hablar de eso, no tenemos ninguna concesión. Claro. Escasamente somos los usuarios de una llave de un hidrante para todo, y por eso estamos marginados, estamos relegados. No deberíamos de somos socios minoritarios, digamos. Y sobre todo los técnicos tenemos que participar con mucho más favor. Entonces diríamos que el gobierno gobierna y la sociedad civil participa en la gobernanza, la sociedad organizada. Es en el sentido que pues, es muy importante definitivamente este tema. Ahora, en clases de ingeniería sanitaria decían, a ver, un tema, ¿cómo podríamos limpiar los arroyos, los ríos, etcétera? Y nos daban una receta muy sencilla, que parece sencilla, pero yo la he visto muy poco aplicada, ¿no? Los colectores marginales, ¿no? Ribereños, donde las descargas de toda la gente, de la población, los asentamientos que se asientan en las márgenes de los ríos, no viertan sus desechos directamente a ríos, ¿no? Tengan algún colector marginal que te lleve a un tratamiento primario, secundario, como sea necesario, y poderlo ya vertir al caudal. Y pues por métodos naturales se dará una limpieza mayor del agua, ¿verdad? Entonces, pero eso lo hice un poco aquí en las barracas de la Ciudad de México, que es lo que yo pensaría que podía tener mayor control, o sea, y ver los cauces verdaderamente contaminados, ¿no? Decíamos de la cultura, si tú reconoces las presas de la Ciudad de México, hay muchas, a lo mejor nos damos cuenta porque siempre estamos pasando rapidísimo el periférico aquí y allá por las grandes vialidades, no hay presas. Sí. Y esas presas, que en algún momento quizá fueron de almacenamiento, son presas rompepicos. Cuando hay precipitaciones intensas en nuestro país, en nuestra ciudad, almacena ahí un volumen de agua y después la llenan con las compuertas para dosificar. Pero si ven esas presas, son verdaderos municipios.
basureros municipales. Así es. Entonces, las compuertas no operan adecuadamente, están las obras de tono invadidas de basuras y de desechos de todo tipo. Pues, falta cultura en ese sentido. Y sí, yo creo que es verdad lo de las colectores marginales. Quizás si dijéramos a la gente de qué estaríamos hablando. Todo contaminante, o sea, todo producto, todo lo que ustedes se imaginen es un contaminante para el agua. El limón es un contaminante para el agua. Cuando hacemos agua de limón, pues es un contaminante para el agua. Estamos adicionando algo que el agua no debería tener. No son sus características. Pero ¿cuándo es cuando nos preocupa? Cuando rebasa la capacidad del uso al que le vamos a destinar. Un agua puede tener contaminación de desechos orgánicos y a la vez no ser inadecuado. Si se va a regar con eso, cultivos de tallo largo, entonces esos desechos orgánicos no son malos, son nutrientes para las plantas. Un agua de limón para nosotros puede no ser agresiva y es buena, pero un agua de limón para la población, para la flora y la fauna podría ser inadecuada. Si llevamos agua de limón a las plantas, probablemente las plantas están. Entonces, depende mucho del uso al que se va a llevar el agua y cuál es la concentración del contaminante para decir qué tan complicado o qué tan complicado no es. Y eso nos lleva a decir, esos colectores marginales son buenos o son malos, o esas descargas de los alcantarillas son buenos o son malos. Vean ustedes, antes no teníamos sistemas de drenaje. Es muy grave. ¿Sí? Pero había descargas puntuales, quizá de cada casa de habitación, y le dábamos al agua de los acuíferos quizá el espacio suficiente necesario para asimilar esos contaminantes. Entonces teníamos una capacidad de asimilación y difusión, como decías, de forma natural se iba recuperando. Hoy recolectamos de aquí, de acá, de allá, de todas partes, lo llevamos en un gran tubo, lo descargamos directamente al río, y en ese momento, con esa concentración tan enorme, rebasamos totalmente la capacidad de asimilación y difusión de la corriente, y entonces ya tenemos un cuerpo totalmente contaminado. ¿Valía la pena o no? La cuestión es, bueno, hoy hay que hacerlo por cuestión de salud pública, hay que hacerlo, pero lo estamos descargando sin tratamiento. A veces lo tratamos, y cuando lo tratamos, las plantas, vean ustedes, en su gran mayoría, están operando en forma deficiente o no están operando, están las plantas ahí nada más. No hay control sobre ellas para evitarla. Mantenimiento. Falta mantenimiento. Y falta incluso diseño. Hay muchas plantas que lo están vendiendo, que son plantas paquetes de otros países que vienen no venden aquí como la solución, como la magia absoluta, y no son desde el principio las adecuadas para que las hagamos. Pero vamos al último paso. Se trató y se trató adecuadamente. ¿Qué pasa con los contaminantes que se removieron? Se llama una remoción de los contaminantes. Ya dejamos el agua, vamos a decir, en condiciones adecuadas. Pero esos contaminantes, esos desechos, esos lodos, producto del tratamiento, ¿dónde van? Los llevan en camiones, lo quedan en la barraca más cercana y otra vez van a perjudicar. ¿Qué si no lo removieron? Si nuevamente los ingresamos al agua de la forma. Entonces habrá que revisar pues, todos esos sistemas y empezar a ver. De ahí la importancia de la ingeniería, de ahí la importancia de las organizaciones gremiales, de ahí la importancia de la Asociación Nacional de Especialistas en Migración, de la Asociación Mexicana de Hidráulica, del Colegio de Ingenieros, del Colegio de la Organización de Egresados de los Politécnicos. Todas las organizaciones gremiales debemos estar trabajando en este sentido para apoyar al gobierno en todas las decisiones, a los legisladores y a la sociedad en su conjunto, y usar la de una forma totalmente. Sí, definitivamente, pues ahora está de moda el Plan Nacional de Desarrollo, propuestas, etcétera, etcétera. Pues nosotros estamos en vías de hacer algunas propuestas en ese sentido, pero ¿qué podríamos concluir en el sentido de la administración del agua? Que todos somos corresponsables en ello, ¿verdad? Que tendríamos que tomar nuestro granito o nuestra parcelita de responsabilidad, cada ciudadano, cada familia, cada municipio y sucesivamente hasta llegar al país completo para poder tener agua de calidad, agua pues para todos y cumplir con los preceptos de la Constitución política. Es en ese sentido que pues te invitamos, Tocayo, a que podamos conjuntamente hacer un documento y hacer esas propuestas hacia el Plan Nacional de Desarrollo. Esperemos que nos
escuchen. Y amigos, les recuerdo nuestro correo electrónico es egresadosipn@gmail.com, donde nos pueden mandar sugerencias, comentarios y temas por tratar, y nos pueden sugerir invitados también. Pues por último, mi estimado tocayo, queremos de una manera muy sencilla agradecerte tu gran participación, en donde el Consejo Nacional de Egresados del Instituto Político Nacional, Profesionistas por el Progreso de México y la televisora por internet ASTELE TV otorga el presente reconocimiento al amigo Marco Alfredo Murillo Ruiz por su brillante participación en el programa Profesionistas por el Progreso en el tema Anteproyecto del Programa Nacional Hídrico 2015-2018. Como fechado el día de hoy, firmas tu servidor, Marco Antonio Menzuas, como presidente del Consejo, y la licenciada María Elena Miranda de la Lama, directora general de esta televisora. Muchísimas gracias, muy amables, muchísimas gracias. La verdad me sentí muy contento. Ojalá me vuelvan a invitar porque claro, es una experiencia muy emocionante y el tema da para mucho. No, el tema da para mucho, seguramente tendremos una segunda ronda, o tercera o cuarta, si necesarias, porque como decimos, el agua es muy importante y nos programaremos en futuro para tener tu presencia nuevamente. Te agradecemos tu atención. Gracias a todos ustedes por su atención. Ustedes sus órdenes. Muchas gracias.